Bueno, vamos a darle una cordial bienvenida aquí a nuestro amigo, el embajador de México, Zavala, quien está cumpliendo ya, Carlos Zavala, su gestión en la República Dominicana con casi 3 años de embajador. Vino desde Guatemala, había estado en Irán. Es un embajador de carrera con más de 40 años ya en el ejercicio. Empezó como ya es en México hace mucho tiempo, la carrera diplomática, a partir de una carrera de estudios de relaciones internacionales, y él empezó así ya como un licenciado en relaciones internacionales que se ha hecho doctor a lo largo de estos años. Bueno, este periodo aquí en la República Dominicana, embajador, cuéntenos un poquito. Usted se está lleno, no le vamos a poner un impedimento de salida de casualidad, pero está casi saliendo del país. ¿Cómo ha sido esta experiencia de estos 3 años? Casi 3 años, ¿no? Mire, en primer lugar yo diría que un componente que le faltaba a mi carrera era el Caribe. El Caribe. Mi único puesto en América Latina fue en Guatemala. Y siempre hablamos de América Latina y el Caribe. Entonces, el vivir realmente en un país del Caribe me hizo descubrir que no, me faltaba el componente de vivir en un país del Caribe. ¿Y qué Caribe? Para entender perfectamente el concepto que es América Latina y el Caribe. De otra manera, académicamente no se entiende. ¿Y qué quiero decir con esto? Que mi experiencia aquí confirma la riqueza que tenemos en la diversidad. Riqueza en la diversidad y el enorme reto y la gran dificultad que tenemos como país, como región, de tener una integración armónica. Lamentablemente en los países existen distintos niveles de desarrollo, aunque existe una constante en prácticamente toda América Latina, que es la constante de la desigualdad, de la enorme diferencia entre la distribución de la riqueza. Lograr acercar estas posiciones tiene que ser una particularidad de cada país con una participación regional. El desarrollo de América Latina en general, de Centroamérica y del Caribe, tiene que ser de esfuerzos compartidos. México cree en el esfuerzo compartido, en la prosperidad compartida y en los retos comunes. Entonces, nos hemos aliado o nos hemos sumado o hemos coincidido con programas de gobierno. Por ejemplo, Hambre Cero, Mesoamérica Sin Hambre. Son programas que hemos desarrollado conjuntamente y a través de los cuales hemos podido canalizar algunos programas de cooperación técnica. Aquí tuvimos, por ejemplo, el gusto de participar en el desarrollo de un programa piloto en Monte Plata para captación de agua de lluvia, para ser aprovechado para consumo humano y para el riego de huertas familiares. Entonces, nos encontramos con un país en el que entre México y República Dominicana existe un enorme potencial de cooperación y para concluir, ¿cómo han sido para mí esos años? Años de extraordinario interés, ha sido una oportunidad privilegiada de ver y vivir cómo es República Dominicana en un momento coyuntural fundamental de transiciones en muchos sentidos. Y si yo le preguntara, señor embajador, ¿cuáles usted considera que han sido logros significativos de su gestión? Yo pondría en primer lugar que el trabajo diplomático es como una carrera de relevos. ¿Una carrera? Una carrera de relevos. De relevos. Donde nos vamos pasando la estafeta entre unos y otros. En ese sentido, yo diría que un logro importante ha sido el vuelo de Aeroméxico diario, Ciudad de México, República Dominicana, que ha sido un esfuerzo de varios de mis antecesores, de mucha gente de la Embajada Dominicana, y muchos hemos participado en esto y finalmente se logró. De esta manera tenemos conectividad diaria con México. Es diario el vuelo ya. Diario y directo. En alguna ocasión tuvimos de Iberia, que volaba a Madrid, Santo Domingo, México y viceversa. Así es. Creo que una vez llegó a tener Mexicana de visión. Mexicana lo tuvo, sí. También. Y recientemente conseguimos también un vuelo, 2 vuelos semanales desde Ciudad de México, Punta Cana. Punta Cana.
Entonces tenemos un primer vuelo que es un poco más de corte empresarial de personas de negocios Sí. o de visitantes en general, que es el de Ciudad de México, Santo Domingo. Y el que viene a Punta Cana va a permitir que un mexicano, es decir, de la Ciudad de México, que en vez de tomar su coche, irse 4 o 5 horas manejando hasta una playa en un coche, tome un avión, haga el mismo trayecto y llegue directamente a descansar a Punta Cana con la posibilidad de venir a Santo Domingo y regresar de Santo Domingo a Ciudad de México o a la inversa. Ah, qué bien. Bueno, pero esos son puntos avance. Usted ha estudiado las relaciones dominico-mexicanas, creo que hasta una conferencia dio sobre ese tema. Hablen un poquito de eso, porque creo que México tiene uno de los pioneros en establecer relaciones formales con la República Dominicana hace muchos años, ¿no? Este año cumplimos 130 años de relaciones diplomáticas, pero las embajadas a nivel residente se abrieron en 1929. Entonces, en una charla, yo diría una charla más que una conferencia, en la Academia de Historia, frente a historiadores, yo les comentaba que México tiene un archivo diplomático abierto a investigadores y que esa es una beta de investigación que puede unir más a República Dominicana y a México, y destacaba el interés en tener un estudio de las relaciones diplomáticas entre los dos países, teniendo como hilo conductor la aplicación de una política exterior mexicana de principios, basada en principios, donde se han podido aplicar de manera específica, por ejemplo, la doctrina Estrada, la práctica mexicana en materia de asilo y la práctica mexicana ante la OEA y sus posiciones, pues en casos como invasión, en el caso de República Dominicana 2 veces, México pues ha sido víctima de invasiones y de despojos territoriales. Entonces, yo creo que hay una riqueza enorme en los archivos diplomáticos de México que están abiertos a todos los investigadores, que hay programas de estancias y también podrían los investigadores hacer lo propio aquí. Hemos tenido también una cooperación importante entre la Cancillería mexicana y la Cancillería dominicana en materia de experiencias sobre archivo, sistemas de archivo, conservación y clasificación de documentos históricos. Percibo, con lo que decía, existencia de lo que usted catalogó doctrina. Son posiciones institucionales de la diplomacia que no se improvisan. Frente a esta situación se sabe lo que hay que hacer. El Servicio Exterior Mexicano se establece en 1824. La independencia de México se consigue en 1821. El desarrollo de los principios de la política exterior mexicana ha sido consustancial a su historia. Para México, la diplomacia, el servicio exterior, fue fundamental para que México lograra el reconocimiento de las potencias internacionales. En el momento de la independencia, el mundo está dominado por monarquías que consideran que los reyes pueden serlo por derecho divino. Desde la declaratoria de independencia, declaratoria de principios de la independencia en Morelos, se establece que la soberanía dimana del pueblo. Una idea totalmente chocante contra un orden establecido con base en la monarquía y reconocimiento de la Santa Sede. Entonces, la primera gran reto de México es lograr el reconocimiento. Resistir a presiones de concesiones para lograr el reconocimiento. Este es uno de los principios básicos de la política exterior que se desarrollan y se mantienen prácticamente hasta la Revolución. La Revolución Mexicana, al presidente Carranza le toca desarrollar principios de política exterior y así sucesivamente, y efectivamente México ha mantenido una política exterior basada en principios, entre el cual yo destacaría uno de los más importantes es la búsqueda de la paz y la cooperación internacional para el desarrollo,
Y esto es lo que ha guiado la cooperación de México en el mundo, particularmente con América Latina y con Centroamérica y con el Caribe. Bueno, lo de la doctrina Estrada, que es que uno de los planteamientos de diplomáticos mexicanos se pone de actualidad ahora porque el presidente electo López Obrador ha dicho que va a aplicar estrictamente la doctrina Estrada. ¿Te quisiera explicar un poquito en qué consiste la doctrina La Estrada? doctrina que Estrada México simplemente consiste en que México no ¿Y se de dónde pronuncia. viene? ¿Dónde nació la doctrina? ¿En qué año fue? Genaro Estrada fue canciller de México con 3 presidentes. Con 3. Con 3 presidentes. Entonces, en los años 30 se da una sucesión de gobiernos en América Latina y la preocupación principal de esos gobiernos es ser reconocidos como tales por la comunidad internacional y particularmente por América Latina. Entonces, ante esta constante deformación de distintos gobiernos, es que Genaro Estrada propone al presidente establecer o emitir una doctrina en la que se indica que México no se pronunciará sobre el reconocimiento de gobiernos. Se limitará a mantener relaciones con esos gobiernos o a suspenderlas sin pronunciarse específicamente en uno o en otro sentido respecto a su legitimidad o no legitimidad o cualquier otro tipo de cosas. Y se ha aplicado de muchas maneras. Entonces, es un principio que simplemente respecto a la llegada de un gobierno al poder por otra vía que no sea la estrictamente democrática, pues México se limita a decir mantengo relaciones o no mantengo relaciones. O mantengo relaciones a este nivel. Exactamente. Pero si la mantiene, no se pronuncia. Entonces. Exactamente. Así es. Y ha estado vigente todo a lo largo de tantos Ha estado años. vigente, ha sido... En algunos momentos como que se ha flexibilizado. Por ejemplo, el presidente López Portillo y antes el presidente Echeverría fueron militantes, por ejemplo, en la defensa del gobierno de Allende y en rechazo al golpe de Estado, y dieron protección a miles de chilenos en Argentina. En Nicaragua ya fue López Portillo con la revolución sandinista. Yo creo que hubo momentos que se flexibilizó, ¿verdad? Bueno, en el caso de Chile, México mantuvo abierta su embajada en el momento que miles de chilenos requerían ser atendidos en sus peticiones de asilo y salida de México. Cuando México consideró que las urgencias, los casos más graves de la necesidad de proteger la integridad física de disidentes había concluido, rompió relaciones. Entonces, ahí no fue una aplicación. Bueno, fue una ruptura. Sí. Exactamente, se pronunció abierta y claramente, sí. respecto a la ruptura. En el caso de Nicaragua, señala usted el caso de otros países, pues ha habido posicionamientos de México de apoyo clarísimo al régimen revolucionario, que requería pues de muchos aspectos de cooperación para el desarrollo del nuevo gobierno. Con El Salvador, México y Francia hicieron una declaración reconociendo el carácter social y de apoyo popular al movimiento. Con la República Dominicana hubo tensiones en el gobierno de Trujillo y algunas en los 12 años de Balaguer. En los 12 años de Balaguer, el embajador Francisco Espartaco, que creo murió, me leí hace unos pocos años que había muerto, llegó a tener 40, 50 dominicanos asilados en el año 70. Pues. Y al final de la era de Trujillo también hubo algunas tensiones. ¿Cuáles son en los momentos así? Usted que estudia, usted ha hurgado en esa historia de las relaciones bilaterales. ¿Cuáles fueron los momentos difíciles? Los momentos más difíciles fueron efectivamente cuando se incrementa el número de solicitantes de asilo y cuando el gobierno de Trujillo empieza a restringir los salvoconductos, se niega en ocasiones a expedirlos
Y llega un momento, esto es un evento que muchos dominicanos recuerdan, en que la policía rodea la Embajada de México para evitar el acercamiento de disidentes o solicitantes de apoyo. Entonces, hay embajadores, como el que usted menciona, que mantienen una práctica diplomática de mucha tranquilidad, de mucha calma, de negociar y tratar de obtener, mediante el diálogo, el convencimiento, los salvoconductos para proteger a esas personas. Si el gobierno mexicano no hace una protesta ni tiene otro tipo de posiciones que perjudicarían, en definitiva, a estos solicitantes de asilo, sino que México prefiere utilizar la vía diplomática para obtenerlos y salvaguardar la integridad. Pero cuando la física de invasión ellos. de Estados Unidos a la República Dominicana, el gobierno todavía, ya era el gobierno no, todavía De era el Trujillo. gobierno de López Mateo, no había empezado Díaz Ordaz en el 65, estaba en los finales, pero México primero se opuso, no envió tropas y votó en contra, ¿verdad? Así es. Y mantuvo algún nivel de solidaridad con la República Dominicana en el escenario internacional. Es decir, lo que planteaba México no era una defensa al régimen de Trujillo, sino se manifestó en contra de un deseo de imponer una fuerza de paz injerencista al abrigo de una supuesta cooperación internacional. Entonces, este propósito es contrario a los propios a la propia declaración de la Carta y de principios internacionales. Entonces, es un momento histórico muy importante porque México envía a lo mejor de su diplomacia para evitar esta posición. Quien encabeza o forma parte importante de esta delegación es Alfonso García Robles, uno de los diplomáticos mexicanos más destacados y el único diplomático mexicano y de pocos diplomáticos en el mundo reconocidos con el Premio Nobel de la Paz. Dentro de unas 2 semanas tendremos un nuevo presidente en México y hay cuestiones pendientes. Me gustaría que un poco nos explicara esta situación. China tiene presencia, injerencia en América Latina. Estados Unidos ve con recelo, pero se acaba de firmar otro acuerdo en la parte norte donde está México con Estados Unidos. Se vislumbra o se espera alguna mirada más próxima a América Latina del nuevo gobierno y en qué le pudiera servir para manejarse en esa geopolítica. Bueno, primero, México tiene relaciones con China desde los años 70. La argumentación que presenta México en favor de la existencia de una sola China en Naciones Unidas fue perfectamente establecida por el canciller Emilio Rabasa, uno de los mejores cancilleres que hemos tenido. Ese fue ya en el gobierno de López Portillo. En los 70. En los 70. 70. Sí. Bueno, López Portillo 76, empezó en el 76, ¿no? 70, 76. Con el presidente Echeverría. La relación de México con China se establece con el presidente Echeverría. Con Echeverría. Y el canciller Rabasa fue canciller con el presidente Echeverría. Fue con Echeverría. Entonces establece una argumentación jurídica muy firme. México fue de los primeros países latinoamericanos y quizá en el mundo en tener relaciones diplomáticas con China, las cuales hemos ido desarrollando a lo largo de estos años. La presencia de China en América Latina es evidente, se está haciendo más presente todavía al normalizar sus relaciones con otros países que tienen relaciones con Taiwán, con quien México tiene relaciones comerciales. Taiwán tiene una oficina en México, que no tiene estatus diplomático, pero tiene una oficina comercial muy importante. México tiene una oficina comercial en Taipei y tenemos intercambios económicos y comerciales importantes, más profundizados en el marco de la participación de México en la APEC, la Cuenca del Pacífico, del Pacífico, donde a los presidentes no se les llama presidentes, sino líderes,
y en vez de países se llaman economías, y esta abstracción política permite acuerdos económicos de gran interés. La visión de México hacia Estados Unidos ha sido pues, en dos perspectivas fundamentales. Una, en la perspectiva de la importancia de la relación con Estados Unidos, su relación económica y de la presencia de mexicanos en Estados Unidos. Otro de los principios fundamentales de la política exterior es la defensa de los migrantes o de los mexicanos en cualquier parte del mundo que se encuentren. En este marco, en este contexto, y dada la problemática que estamos advirtiendo en el mundo y en Centroamérica, en distintos ámbitos, sin duda que América Latina seguirá ocupando un lugar prioritario en la atención del gobierno. Centroamérica es vecino nuestro, República Dominicana es vecino marítimo, vecino nuestro, entonces la atención de México hacia América Latina debe ser una cuestión permanente. Efectivamente, el próximo presidente ha expresado su interés en profundizar la relación con América Latina. República Dominicana sin duda será privilegiada en ese sentido. Entonces, con toda seguridad, ¿cómo puede servir? Usted comentaba, bueno, con una profundización de la Alianza de América Latina como un ente plural, pero unido en lo común por retos comunes, situaciones reales comunes y un pasado histórico sumamente importante. Servirá sin duda pues, para hacer valer una voz unida, una voz en español, y quiero decir aquí, entre paréntesis, que a mí me ha gustado mucho comprobar la riqueza de nuestro idioma con distintas cadencias, con distintas pronunciaciones. Me gusta mucho la pronunciación dominicana, su desarrollo, su forma de hablar, porque enriquece nuestro idioma. La diversidad enriquece, la homogeneidad limita. Entonces, esto es algo muy importante que debemos subrayar, que somos países diversos, distintos, pero unidos en muchos sentidos. Bueno, se nos está acabando el tiempo y no hemos hablado del intercambio comercial entre República Dominicana y México. ¿Cómo anda, embajador, en el último año? ¿Cuál ha sido el balance? Yo creo que México tiene una balanza muy inclinada en su favor en las relaciones comerciales con Dominicana, ¿verdad? En materia de inversión, México está entre los primeros lugares como inversionista extranjero en República Dominicana. República Dominicana es todavía el cuarto destino de la inversión mexicana en América Latina. En América Latina. El primer destino es Brasil, el segundo Perú, Colombia, Dominicana y Chile se está acercando y puede ser que Chile ocupe el cuarto próximamente. En las cifras que yo encontré, estamos en cerca de 7,000 millones de dólares de inversión mexicana. Creo que cerraremos 2018, 2019 en más de 8,000 millones. En estos días se va a inaugurar o va a dar el primer palazo de un hotel y de otras inversiones que se han ido concretando aquí. El vuelo de Aeroméxico significa una inversión de la aerolínea que destina un avión, que destina personal, que destina muchas cosas. Pero muchas otras empresas se han venido a establecer aquí con un rasgo distintivo. La gran mayoría de empleados son dominicanos. Son quizás los directivos o poco personal son mexicanos. Sí. Pero la gran mayoría son dominicanos y esa es una característica importante porque se trata de que sean empresas dominicanas con origen de capital mexicano, pero vienen a establecerse aquí por largo periodo, por largo plazo. Entonces, se trata de que sean empresas que los dominicanos sientan como propia, que den empleos a dominicanos y que contribuyan al desarrollo de República Dominicana. Se ha incrementado, y yo le diría una cosa importante, la inversión mexicana es quizá una de las más diversificadas que existen en Dominicana. Aquí está turismo, cemento y telecomunicaciones. Servicios, efectivamente, telecomunicaciones, turismo, alimentación. Hay empresas que producen productos alimenticios con ingredientes dominicanos
para consumo en República Dominicana, en bebidas, en muchas cosas. Está muy, muy diversificada, creando el total de las empresas Sí, mexicanas. nosotros tenemos usted dice que va a terminar en 8.000 millones la inversión mexicana. En eso tenemos una ventaja. Donde estamos en desventaja en el comercio, ¿cómo en el balanza comercial? Balanza comercial estamos en cerca de 700 y pico millones de dólares. Millones. Del intercambio entre los dos países. Entre los dos países, de los cuales cerca de 500, 400 y algo son exportaciones mexicanas, concentradas principalmente en crudo. Mientras que el resto, más de 240 millones, son exportaciones dominicanas. Eso es un dato que se difunde ¿Qué estamos poco. exportando para México, básicamente? República Dominicana está exportando muchos productos elaborados en las zonas francas. En zonas francas. Productos y equipos médicos, Ya. textiles, además de pieles de distintas características que importamos y exportamos el mismo producto con distintas características. Los productos agrícolas nada, porque nosotros México tiene todos los climas y todos los productos dominicanos casi. Pero las variedades nos interesan mucho. Hay variedades de mango que no existen en Y México. están llegando mangos. No están llegando que tengan noticia, pero quiero decir, es Sí, que una pueden. posibilidad, porque en México tenemos 2 o 3 variedades de mango y la variedad dominicana es mucho mayor. De acuerdo. Bueno, vamos a agradecerle al embajador Carlos Prado Zavala, embajador de México en República Dominicana, por su gestión aquí y le deseamos una gestión igual o superior al nuevo destino. ¿Para dónde es que se va el embajador? Yo me integro a la delegación de México en UNESCO. En UNESCO. En la UNESCO, en Francia. Bueno, pues tenemos que agradecer su paso por aquí y su gesto de amistad con nosotros y despedirlo como dijo León Felipe, que los mexicanos les gustaba que cuando se van de viaje que los despidieran. Vamos a despedir al Si embajador. me permite solamente decir que no ha habido país donde sienta en todos los niveles tantas muestras de afecto a México. Gracias. Muchas gracias.